de abordar. Estamos grabando la reunión, por eso apareció esta notificación. Bien. Han tratado de abordar este tema. Han habido varias reformas, pero obviamente que todavía no se ha dado una solución adecuada. El gobierno actual tampoco fue una excepción y también ha manifestado una especial preocupación y ha creado una comisión para estudiar y proyectar una reforma de seguridad social. Y por eso el Instituto Manuel Oribe ha invitado a exponer sobre el tema a dos de las personas que más saben sobre seguridad social en el Uruguay. Me estoy refiriendo al ingeniero Hugo Dicio y al doctor Rodolfo Saldain. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, al ingeniero Odicio y luego vamos a escuchar al doctor Saldain. Cada uno va a exponer por espacio de media hora y luego podemos responder algunas preguntas. El doctor Odicio es ingeniero civil estructural, máster en Administración y Gestión de Sistemas de Seguridad Social y máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud. Tiene una larga carrera en el Banco de Previsión Social, que ingresó en el año 1995 en ATIR. Ha ocupado distintos cargos en el organismo, cargos de relevancia. Fue integrante del directorio del Banco de Previsión Social en el periodo 2010 a 2014. A partir del año 2020 hasta la fecha es miembro del Consejo Directivo Honorario de la GESIC y desde el año 2020 es el presidente del directorio del Banco de Previsión Social. El ingeniero Dicio va a exponer sobre la integración de las prestaciones de seguridad social en el contexto de la reforma. Con mucho gusto le damos la palabra al ingeniero Dicio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar en esta actividad. Y bueno, para mí además es un honor porque supe integrar la directiva del Instituto Manuel Oribe hace ya quizá más de 10 años. Y bueno, es un reencuentro también con la casa. Así que mucho agradezco esta oportunidad. Tal cual lo decía el doctor Durán Martínez, la integración de las prestaciones de seguridad social en el contexto de la reforma es el título, pero yo le voy a dar un enfoque que quizá no es el que hoy concita la atención en la agenda pública, porque no voy a hablar de las prestaciones económicas, lo que conocemos como el sistema IBS, que es el foco principal que tiene la comisión de expertos creada por la ley 19.889, que está abocada a la reforma precisamente del sistema de retiros. Yo voy a hablar desde otro enfoque, que hace el conjunto de prestaciones que justamente no integran las prestaciones de retiro de carácter económico y que con estas otras componen en su globalidad lo que yo llamaría, o que se dan llamar el sistema de protección social. En un reciente debate televisivo, uno de los panelistas decía que esto era solo un sistema, solo una reforma del sistema de jubilaciones, pero el gobierno ya está pensando en la visión global del sistema de protección social, y esto lo vamos a ver reflejado en algunas acciones concretas que están ocurriendo en estos días. Yo, como me considero un discípulo del doctor Saldain, que me llevó en el año 1990 al Banco de Previsión Social, cuando yo en esa época no sabía ni siquiera ni pensaba lo que era una jubilación, bueno, terminé inmerso en este tema de una manera permanente. Y mi maestro siempre dice, lo escuché decir, que
cuando los sistemas de seguridad social llegan a la madurez, que es el caso de nuestro país, con una cobertura muy importante de la población mayor de 65 años. Cuando llegan a la madurez, hay que pensar en otro tipo de prestaciones, no necesariamente las de carácter económico. Hay que desarrollar otros programas de cobertura y creo que en eso es lo que estamos embarcados en este momento. Y la reforma tiene un enorme desafío que ya el doctor Saldain lo ha adelantado en varias de las entrevistas, que es darle al nuevo sistema que está en gestación un carácter universal. O sea, que abandonemos esa visión de las diferentes cajas o instituciones de seguridad social para ir convergiendo hacia un sistema integrado. La realidad del sistema actual en materia de jubilaciones y pensiones es producto, bueno, de los orígenes de los diferentes organismos, y esas diferentes cajas o instituciones que han desarrollado diferentes prestaciones de carácter económico, que en muchos casos, bueno, por la ley 17.819 se pueden complementar, tiene también un correlato en otro tipo de prestaciones. Y vamos a poner un ejemplo que creo que todos conocemos. Muchos de estos organismos dan apoyo para lentes, para audífonos, apoyo para expensas funerarias, y ese proceso de acumulación ha generado o multiplicidad o duplicidad por lo menos de coberturas, y en algunos casos ausencia de cobertura. Y es necesario armonizar también esas prestaciones que no son de carácter económico. En el año 2005, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, quizás tuvimos la oportunidad como país de tener realmente la conducción de la política sectorial en materia de protección social. Es una opinión personal, pero creo que se perdió esa oportunidad porque se instaló más que un escenario de coordinación y cooperación, un cierto escenario de competencia. No se dieron espacios en materia de protección social hacia quien debía ejercer por su creación, la rectoría y la definición de las políticas en la materia, ¿no? Y ese escenario sigue hasta el presente. O sea, encontramos en diversos programas que hay actores que participan desde diferentes ángulos y se generan inequidades que hacen también entonces a la ineficiencia del Estado en el manejo de la protección social. Y si vamos a la propuesta programática del actual gobierno de coalición, reflejada en los documentos que dieron lugar al compromiso por el país, si buscamos un denominador común a todas esas iniciativas, creemos que el principal denominador común es la eficiencia del Estado. La eficiencia del Estado en todas sus actividades. Y cuando esa eficiencia se centra en los programas de protección social, el impacto que generan es de proteger realmente a quien más precisa y ser justos en la protección que damos a los ciudadanos. Creo que esa protección es en suma, yo lo dije hace tiempo en una entrevista, es tratar desigual a los desiguales. Hay muchos programas que tratan a todas las personas incluidas en las condiciones de acceso de manera similar, sin importar cuál es su situación personal en relación a sus ingresos y a su condición de vida. Entonces, decíamos que tenemos una situación de inequidad en varias de estas coberturas. Hablábamos de los dispositivos como lentes, prótesis, ortesis, que lo dan no solo en el caso de estas instituciones de protección social, vamos a llamar el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, da apoyos en materia de lentes o en prótesis, sino que, bueno, incluso en algunos organismos públicos también se da apoyo para este tipo de dispositivos. También, en lo que es la atención a las personas con discapacidad, hay diferentes programas. Hoy, en este plano de cooperación y no de competencia, hay un
un acuerdo que ya está funcionando en términos de propuesta, de coordinación en lo que es la atención a la discapacidad a través de un programa de trabajo que comenzó ya con la creación de un baremo único para evaluar la discapacidad. Hoy cada institución de estas tiene su propio baremo para dictaminar la condición de discapacidad de los ciudadanos. Creemos que es importante que dependiendo de la ventanilla a la cual se asista a pedir un beneficio, la respuesta del Estado como tal sea la misma. También encontramos que hay otros programas como por ejemplo el de la vivienda, que es muy importante la presencia que tiene por ejemplo el Banco de Previsión Social, que hoy tiene en torno de 8.000 soluciones habitacionales. Es muy importante dinamizar este programa que se ha basado históricamente en la construcción de edificios para jubilados y pensionistas, y ya en la ley de presupuesto, en la última ley de presupuesto, la de 19.924, se creó allí, en acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la facultad de que se compren unidades en promotores privados para dar esta solución, además bajo una forma de financiamiento que permita hacer más con el mismo dinero que el presupuesto tiene asignado. Y vamos a ir un paso más adelante cuando vamos a proponer también adecuación reglamentaria, que se pueda autorizar la cohabitación de manera que el adulto mayor, cuando recibe un subsidio de vivienda, esté contribuyendo a amortizar la compra de esa vivienda por sus familiares cohabitantes, lo cual nos permitiría también esperar que estas personas mayores de las familias estén más tiempo conviviendo con sus menores, te llamo y después. a partir de esa situación digamos, de integración familiar, también diferir la institucionalización de los adultos mayores. Este programa de vivienda, por ejemplo, determina que una persona que pierde su condición de autoválido se institucionaliza bajo una figura que se llama cupo cama. Eso que hoy se lo trata como una solución habitacional no es otra cosa que una prestación de un sistema de cuidados. Sin embargo, lo estamos tratando bajo un programa de soluciones habitacionales. Ya lo hemos hablado con el Ministerio de Desarrollo Social, esto es parte de las coordinaciones que tenemos que llevar adelante en materia de las soluciones de vivienda. Y así podemos pasar por otros beneficios, pero voy a tomar un ejemplo también de lo que es en el sistema de salud. ¿En qué estamos pensando? Hoy en la salud, una persona, no importa cuál es su nivel de ingreso, paga el mismo ticket o copago por un medicamento, y sobre todo las personas mayores que son pacientes por lo general crónicos, que hacen un consumo regular y permanente de la medicación, pagan el mismo ticket en el prestador en que se encuentren que una persona que tiene un ingreso salarial mucho mayor. Esto es claramente una inequidad. En otros países, el copago del medicamento está asociado a la capacidad de pago del ciudadano. Y a través de un proyecto que está en el programa de salud UI, que es dispensación electrónica de medicamentos, que además generaría bastante resultados en materia del control de medicación, sobre todo en el sector público. Creemos que las eficiencias que vamos a lograr en ese programa las podemos devolver a los ciudadanos de menores ingresos, pagando menos por los medicamentos que consumen regularmente. Entonces, bajo este enfoque de dar una mayor eficiencia a la gestión pública en beneficio de aquellos que más precisan, no nos hemos quedado solo en el enunciado, sino que ya a nivel de lo que es la rendición de cuentas, se propone un instrumento a través de un artículo, si no recuerdo mal, es el 272 del proyecto que está a consideración del Parlamento, donde se propone la creación de un sistema de información de protección social. Se propone bajo un enfoque moderno y plausible, porque las instituciones a veces se sienten propietarias de la información y no la vuelcan. Hay un proyecto que está desde el año 2006 en el MIDES que no ha sido exitoso, que se llama el CIAS, y nosotros vamos hacia un modelo totalmente diferente. Un modelo que nos permita comprender cuando un ciudadano se presenta en una oficina, y no importa ya cuál sea el organismo que da la protección social, que permita comprender cuál es la situación de ese ciudadano por todas las coberturas que recibe.
como en algún momento hemos escuchado, dice, no paga menos impuestos el que está menos grabado por su actividad, sino el que está mejor asesorado. Es una frase que a veces escuché al exministro de Economía, Ignacio de Posada. También podemos decir que no protege más el sistema a quien más necesita, sino a quien mejor conoce la forma en acceder a los beneficios. Entonces, con este sistema de información, que va a ser, entendemos, muy flexible para instrumentar, no es una cosa costosa, se basa en los mismos conceptos que la Historia Clínica Electrónica Nacional, y está apoyado desde la GESIC, creemos que vamos a poder comprender la situación de cada persona y, por ejemplo, si un asistente social concurre a un asentamiento, va a poder asesorar a una persona en su domicilio de los diferentes programas de cobertura a los cuales tiene derecho. Entonces, creemos que el enfoque, que como hoy decíamos, está pensado sobre la eficiencia del gasto, tiene mucho camino para recorrer y tiene mucho para mejorar en la eficiencia del gasto público. Solo en materia de atención a la discapacidad, el BPS dispone anualmente del entorno de los 40 millones de dólares. Eso alcanza a unas 25.000 personas que nosotros tenemos la certeza que no llevamos adelante una correcta evaluación de las necesidades que tienen en atención a la discapacidad con la cual deben llevar adelante su vida, y que además las instituciones que prestan estas coberturas no en todos los casos están en condiciones de dar realmente lo que la persona precisa. Por ejemplo, el régimen que regula esto, si la persona opta por una atención en un instituto, no tiene derecho al traslado, cuando de repente ese instituto que está próximo a su casa no tiene las capacidades para la situación de discapacidad que presenta el beneficiario. Esos son aspectos de ineficiencia que no logran el resultado deseado, pero por lo cual todos los uruguayos invertimos muchísimo dinero en apoyar a estas personas en situación de discapacidad y no logramos los resultados que estas personas precisan. En la segunda parte de la presentación, y yo ya voy a ir cerrando, el doctor Rodolfo Saldaña seguramente se va a referir a las amenazas que representan para el mercado de empleo las nuevas tecnologías. Y como bien dicen la frase, veamos en la amenaza una oportunidad. Nosotros estamos también tomando en materia de protección social como una oportunidad el cambio tecnológico. Y acá voy a poner un ejemplo, que el año pasado, y también a partir de la ley de presupuesto, y por tratarse de un programa que el Ministerio de Educación y Cultura entendió que no era educativo, se transfirió al BPS el plan Ibirapitá. También en la rendición de cuentas estamos facultando al BPS a reglamentar este programa, que hoy le da una tablet a unas 270.000 personas que tienen un ingreso de hasta 8 BPC, que equivalen a unos 38.700 pesos. Una persona que tiene 38.700 pesos de jubilación probablemente tenga un teléfono móvil, tenga un plan de datos de telefonía móvil. Sin embargo, este programa, sin distinguir su nivel de ingreso y cuáles son realmente sus necesidades, le da un dispositivo a todos por igual. Ya en la reglamentación que estamos procurando que se apruebe a nivel parlamentario, el Banco de Previsión Social estaría en condiciones de discernir entre aquellas personas que realmente precisan el dispositivo y quienes precisan algún otro tipo de beneficio que no necesariamente sea el dispositivo, porque ya cuentan con uno. Pero esto además lo vemos como una oportunidad, porque si tenemos una comunidad de 300.000 personas que todos los meses reciben un ingreso y que tienen un nexo, que es justamente una plataforma, como estamos rediseñando el plan, creemos que eso le da a ellos un poder como grupo, como red social, que hace unos años era impensable. En el 2015, cuando se creó este plan, era de inclusión digital, dando un dispositivo, y nosotros ahora lo hemos rebautizado el jueves en una presentación. Yo usé un término que lo usé por primera vez, pero que lo voy a decir aquí, que estamos creando un programa de bienestar digital. ¿Y por qué decimos bienestar digital? Porque
Por ejemplo, con esta plataforma los adultos mayores podrán acceder a telemedicina, podrán repetir su medicación sin tener que trasladarse a su prestador de salud, podrán acceder a entradas, a espectáculos, el ticket de último minuto, ese que no se vende y que se puede ofrecer a un menor precio, puede ser reservado para estos ciudadanos de menores ingresos. Y también vemos con atención y con ilusión lo que para el adulto mayor es importante, que es el envejecimiento activo, también la oportunidad de vincular al adulto mayor con los jóvenes o con los niños cuyos padres trabajan y que no tienen quien le asista en los deberes en la casa, y queremos crear abuelos digitales, por decir así, pero es un término un poco exagerado, pero que sí queremos vincular a esos adultos mayores, muchos de ellos retirados docentes, que puedan ayudar a aquellos niños que no tienen quien en la casa los apoyen, y con eso ir reconstruyendo un tejido social que el país ha ido perdiendo con los años. O sea que creo que todas estas ideas que nosotros le damos la envolvente del sistema de protección social es algo que puede generar un cambio importante en la sociedad en los próximos años, y en eso venimos trabajando en estrecha coordinación entre el MIDES, el Ministerio de Vivienda, el BPS, el Ministerio de Salud Pública y otras agencias y instituciones, en particular el Plan Ibirapitá con Antero. Así que bueno, este es un poco el panorama que yo les quería dar, complementario seguramente al que veremos en relación a la reforma, y que hace a este otro tipo de beneficios que, como decíamos, no son estrictamente de carácter económico. Por aquí me queda mi presentación. Muchísimas gracias, ingeniero, por la presentación. Nos ha ilustrado de cosas muy interesantes y novedades, la verdad que son muy prometedoras y que ojalá puedan llevarse a la realidad. Vamos a escuchar ahora al doctor Rodolfo Saldain. El doctor Rodolfo Saldain es abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Fue subdirector general de la Seguridad Social en el año 1985 y 1986, integrante del directorio del Banco de Previsión Social de 1986 a 1990, presidente del mismo banco de 1990 a 1994, coautor de la reforma previsional uruguaya de 1995 y la de Costa Rica de 1997. Autor de varios libros: Reforma jubilatoria, el nuevo modelo previsional, publicado en 1995, coautor con Mario Aristi y Daniel García Ceballos de Beneficios Laborales y Seguridad Social en la Reforma Tributaria en el año 2007, ambos publicados por Fundación de Cultura Universitaria. Y en el año 2020 publicó el libro La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI. En noviembre de 1990 fue designado presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que fue creado por la LUC. El doctor Rodolfo Saldain va a exponer sobre demografía, tecnologías y empleo en la reforma previsional. Tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Rodolfo Saldain. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Augusto. ¿Se está viendo bien la pantalla allí? Perfecto. Bien. En primer lugar, agradezco al Instituto Manuel Oribe, en la persona del doctor Durán Martínez, la invitación para compartir este rato con ustedes. Un placer ver de nuevo al doctor presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que hacía un tiempo que no nos veíamos, aunque nos hemos hablado en algún momento últimamente, al resto de los amigos y compañeros. En particular también a Hugo, quien inició atribuyéndome la culpa y ni leyendo por haberlo incorporado a este mundo de la seguridad social hace ya 30 años capaz, ¿no? Es decir, en 1990 por allí. Tal cual.
Realmente ha sido para mí un placer y creo que para el país un hallazgo la incorporación de Hugo a estos temas, ¿verdad? Bien, voy a tratar de ceñirme un poquito al tiempo que está indicado. La idea, Augusto, es que cuando estemos a unos minutos, a unos 5 minutos antes del final, me lo hagas saber para ir redondeando, ¿verdad? Esta frase de Churchill es solo para ir empezando, ¿no? Es decir, en materia económica, todo lo agradable es insensato y todo lo sensato es desagradable. Realmente Churchill es un personaje histórico que en lo personal me gusta mucho. Voy a terminar también con una frase de él. La reforma que tenemos en camino, y siempre que hablamos de seguridad social, el gran hilo es la demografía. Y Uruguay no es excepción en eso. Allí tenemos las 4 pirámides de Uruguay, 1995, 2050, 2070, 2100. De pirámide ya casi que no podemos hablar. Lo que tenemos más bien es un rectángulo o algo muy parecido a un rectángulo. Este es un fenómeno global. La población mundial solo crece en África y en el entorno de la India. Ya hay una treintena de países europeos en los que la población se ha reducido. En breve estamos ingresando a ese club también nosotros los uruguayos, y cuando digo en breve digo en unos 20 años. China, que era el gran país del desarrollo y de la superpoblación, envejece a una velocidad bastante mayor que lo que crece, será vieja muy pronto, seguramente antes de ser masivamente rica. Varios analistas ven precisamente en esa situación China un poco los pies de barro de ese gigante, y otros encuentran que por allí está la explicación de su enorme dedicación al tema tecnológico, porque es el único que le puede ayudar a mantener los niveles de productividad necesarios. China va a pasar a ser uno de los países más viejos del mundo en breve. Eso producto de una serie de circunstancias que, bueno, tienen que ver con la política del hijo único fundamentalmente, hoy abandonada, pero que deja su huella. En el Uruguay son 2 los factores que llevan al envejecimiento de la población. El número de nacimientos, que cae dramáticamente. Cuando la reforma del 95 nacían casi 60.000 niños en el Uruguay. En el año 2019 nacieron 37.000. Y si vemos 2020, menos todavía. La tasa de fecundidad es 1.4 hijos por mujer. La tasa de reposición demográfica es 2.1. Por lo tanto, Uruguay va a achicar su población, salvo que ocurran algunos fenómenos difíciles de prever en el día de hoy. Probablemente el de mayor incidencia sean las políticas migratorias, ¿verdad? El otro elemento es la esperanza de vida. La esperanza de vida ha venido creciendo y va a seguir creciendo de manera realmente muy importante en las próximas décadas. Uruguay estableció por primera vez su edad jubilatoria en 60 años en 1925, cuando la esperanza de vida se ubicaba en el eje de los 60 años propiamente. Eso fue la ley 7.818 de febrero del 25. Por cada año que pasa, la esperanza de vida crece a razón de 1.5. La población de niños y jóvenes continúa reduciéndose en el Uruguay, producto en gran medida de estos fenómenos que no son totalmente nuevos, sino que vienen de largo tiempo, ¿verdad? La caída de la tasa de fecundidad. Los menores de 15 años eran poco más de 800.000 en 1995, y se espera que en 2070 apenas superen los 450.000. Digamos, del 25% de la población van a pasar a ser el 14% aproximadamente. Por lo tanto, cada niño en Uruguay, como todo bien escaso, es de las cosas más valiosas que existen. La población de 15 a 64 años se va a mantener relativamente estable hasta después de 2040, en que va a empezar a reducirse. Allí hay un enorme, esta es una de las razones de fondo de la crisis de la seguridad social en carácter general. Después hay otros elementos.
no me impactan las tecnologías, me impactan mucho. El siglo, digamos, XVIII, XIX, la primera revolución industrial, la primera era de las máquinas, fue una explosión de productividad y, como dice Paul Krugman, el premio Nobel, la productividad no es todo, pero en largo plazo es casi todo. Allí la productividad, digamos, el músculo del hombre fue complementado por la máquina y eso llevó a una enorme prosperidad en la sociedad. Hoy estamos, digamos, me voy a pasar un poquito rápido esto, bueno, me detengo un poquito acá, vale la pena. En esa época de implantación y auge de la primera era de las máquinas, las primeras revoluciones industriales, surge el proletariado, surge Bismarck, como respuesta en gran medida a ese surgimiento del proletariado, las desigualdades socioeconómicas que habían aparecido a lo largo de los inicios de la revolución industrial, porque a veces, y hoy lo escuchamos, toda revolución industrial fue altamente provechosa para la humanidad, y eso es totalmente cierto, pero en el medio hay periodos de transición que pueden ser muy duros, entre la invención del telar y la máquina de vapor hasta que eso derramó en la sociedad, pasó mucho tiempo. Y pasaron básicamente 3 generaciones o 4 generaciones, que generaron movimientos políticos, tensiones políticas y demás. No puede descartarse que hoy haya alguna situación en ciernes de característica similar, particularmente cuando se ven cómo las clases medias vienen moviéndose a nivel global. La década del 30 hubo una gran nivelación en Estados Unidos, particularmente con el New Deal, y en Gran Bretaña a partir de la Segunda Guerra con el informe Beveridge, que dio lugar al sistema de protección social de aquel país. A partir de allí, sobre todo a partir de la segunda posguerra, segunda mitad del siglo, un enorme auge económico, la socialdemocracia en Europa, gran distribución, población que crecía, era relativamente fácil, digamos, el administrar esa generosidad. La segunda era de las máquinas, que es esta en la que estamos, el tema tiene que ver más con cerebro y con la biología. Eventualmente una explosión de productividad, todavía no la estamos viendo, probablemente con la masificación de la inteligencia artificial se pueda ver. Una explosión de la longevidad, y eso genera, bueno, la posibilidad de mayor cantidad de bienes, eventualmente más baratos, genera también problemas, ¿verdad? Una, digamos, sociedad probablemente con algunos elementos de mayor desigualdad, como fue en el pasado, y la explosión de longevidad, que estamos recién empezando a verla. En septiembre del año pasado, el título de la revista del MIT fue Old Age is Over. Es el fin de la vejez. Bueno, eso todavía es un poco, parece ciencia ficción, pero hay hoy día enorme cantidad de investigación en ese sentido. Y investigación liderada por gigantes como Google y otros de similar porte. Es decir, hay allí un desafío realmente muy grande sobre las sociedades y las economías en conjunto. El empleo. El empleo ha sido el eje a partir del cual se ha basado la seguridad social. Y especialmente a partir del informe del conocido como segundo informe Beveridge, las políticas de pleno empleo fueron el gran objetivo de las sociedades occidentales. A mí me gusta reparar siempre en el colgado del título del libro de Beveridge. La miseria genera odio. Y esto está planteado en el entorno de sus planteos para una política de pleno empleo. Hoy probablemente nosotros tengamos bastante ya asimilado que el pleno empleo, bueno, es una ilusión, pero de todas maneras el empleo es la principal forma de participar del crecimiento económico, de sus frutos, estructura la vida cotidiana de las personas, es la base imponible desde la cual el amigo Hugo logra pagar
en buena medida todas las obligaciones a su cargo, no es la única, pero es una de las más importantes. ¿Qué se puede esperar hoy de los procesos? Bueno, se puede esperar, por lo pronto, mucha incertidumbre respecto de lo que va a ser el empleo en las próximas décadas. Lo único cierto es que no va a ser igual. Allí hay muchas teorías en relación al tema. En eso no me voy a detener, porque realmente es mucho de lo que se podría eventualmente hablar de eso. Lo cierto es que es muy probable que haya ganadores y perdedores, por lo menos en el corto plazo. Eso implica riesgos potenciales de desempleo tecnológico, probablemente no masivo, pero grande, probablemente acotado, pero relevante, polarización salarial, es un fenómeno que ya se viene dando, implica desigualdades, y la pregunta que muchos expertos se hacen es si esta vez la masificación de la introducción tecnológica va a tener efectos diferentes a lo que tuvo en otras veces, que generalmente fue, o que siempre fue positivo. Seguramente va a ser positivo también. El tema es la transición y la velocidad en la que las personas se van adecuando, o, para decirlo de otra manera, la velocidad en que la destrucción de trabajo se acompasa con la generación de nuevo trabajo, y hasta dónde, además, las sociedades están en condiciones de aprovechar esas nuevas oportunidades que van apareciendo. O de esto podemos hablar más si quieren un poquito después. En definitiva, ¿cuál es el desafío del estado de bienestar, digamos, hoy? Es que realmente es una situación totalmente distinta a la del siglo pasado. El siglo XX, el estado de bienestar se fue gestando desde finales del XIX hasta mitad de los 60 aproximadamente. Esto, con las diferencias que existen, aplica de alguna manera al Uruguay también. En el Uruguay, la cobertura poblacional se masificó, se completó con lo conocidas como leyes de actividades ilícitas remuneradas sobre finales de los 58, con una base demográfica creciente. Eso hacía que los sistemas de reparto, que se sustentan en transferencias entre generaciones, tuvieran siempre la chance de ir incorporando nuevos cotizantes. Una base imponible creciente, más trabajo, más trabajadores, más producción, más salario. En el siglo XXI ahí hay cambios que son radicales. La base demográfica, por un lado, que decrece, por lo tanto los sistemas de reparto hoy presentan una debilidad muy, muy marcada. Y ahí lo vamos a ver con algún detalle cuando veamos por qué es necesario reformar en nuestro país. Las tres variables que habitualmente se analizan cuando se ve en un sistema previsional son cobertura, suficiencia, sustentabilidad. Podremos agregar una cuarta, equidad intrageneracional. Para mí esa es muy importante. ¿Qué es la cobertura? La cobertura hay dos formas de verla. Cobertura a nivel de la población económicamente activa, los trabajadores, y a nivel de los mayores. En eso, en cuanto a la población económicamente activa, es decir, Uruguay es el mejor en la región, 80% de sus trabajadores aproximadamente tienen cobertura. El desafío es mantener ese nivel de cobertura. Y eso está amenazado por, y estoy hablando antes del COVID, por el trabajo informal, por eventualmente la incorporación de tecnologías que afecten lo que son los empleos de mayor calidad. Allí hay un desafío importante, mantener esa cobertura de los trabajadores en actividad. En cuanto a los mayores, estamos muy bien. La cobertura, prácticamente todos los mayores de 65 años tienen un beneficio de la seguridad social. Un 95% de los mayores lo tienen. Eso es cobertura prácticamente universal. Diría que los países de la OCDE están en condiciones de envidiar esa cobertura. Por supuesto, eso cuesta mucha plata. Es decir, y en los últimos años ese nivel de gasto público ha subido aproximadamente 2,5 puntos del PIB tirando a 3. Hoy estamos en 11 puntos del PIB y fracción. A nivel de pobreza, cuando se analiza la suficiencia de los beneficios, se analizan en general dos indicadores: pobreza y sustitución de ingresos.
En materia de la incidencia de pobreza entre las personas mayores, los mayores de 65 años tienen la menor incidencia en situaciones de pobreza. 2% aproximadamente es la incidencia entre los mayores. 10 veces más entre niños y jóvenes. Allí hay un enorme desafío que explica en buena medida uno de los focos de la rendición de cuentas que está estudiando el Parlamento en este momento, que es la potenciación de los CAIF. En materia de sustitución de ingresos, estamos razonablemente bien. Nosotros tenemos un nivel de sustitución de ingresos que está algo por encima de la media de los países de la OCDE. La sustitución de ingresos es el porcentaje que las jubilaciones implican sobre los salarios en actividad. Por supuesto, esto varía mucho según el nivel salarial. Esto que yo menciono son las medias. Y tenemos un componente allí de reparto y otro que es de ahorro, es decir, sacrificar consumo presente para consumo futuro, lo que los economistas en general llaman suavización del consumo. Acá tenemos algunos problemas. Es necesario adecuar el diseño de los pilares, es necesario dar más opciones de inversión en la parte de los fondos de ahorro previsional, es necesario también aumentar las opciones de ahorro voluntario con una serie de medidas que estamos estudiando en este momento en la Comisión y con las autoridades públicas pertinentes. Sustentabilidad y justicia intergeneracional. Bueno, allí hay un dedo para abajo grande. Realmente allí tenemos un debe muy importante. Con la actual trayectoria del nivel de gasto público, las futuras generaciones, que como vimos van a ser cada vez más chicas, van a tener una mochila cada vez más grande para pagar los beneficios de nosotros, los que estamos ya arriba de los 60 años o de los 70 años. El único grupo poblacional que crece es el de los mayores de 65 años, y en el esquema de reparto, de transferencia entre generaciones, eso lo que implica es una enorme carga o peso para las futuras generaciones de trabajadores. Allí hay que hacer ajustes importantes para retomar esa trayectoria de sustentabilidad que hace la justicia entre generaciones. Por otro lado, en materia de equidad intrageneracional, también tenemos un debe grande. Cada peso aportado rinde muy diferente según el sector de afiliación de cada uruguayo. Por lo tanto, allí es necesario también adoptar algún tipo de medidas que vaya en el sentido de mejorar la justicia, la igualdad del sistema. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? En esta gráfica, ustedes tienen en el eje horizontal la relación de dependencia en la vejez. Es decir, cuántas personas de 65 y más hay sobre la población en edad de trabajar. ¿No? Es lo que se llama la relación de sustento o de carga demográfica. También se la llama relación de dependencia en la vejez. 65 y más sobre 15 a 64. En el eje horizontal tenemos el nivel de gasto público previsional. Y tenemos acá un conjunto de países seleccionados, de los cuales vamos a hablar un poquito de algunos de ellos. Ahí en el círculo ustedes ven países como Dinamarca, Suecia, bueno, ahí dice Holanda, debería decir Países Bajos, que es el nombre correcto actualmente, Reino Unido, Noruega. Son países que tienen un nivel de gasto público bastante inferior al uruguayo. Como vemos, ahí Uruguay está acá arriba con un nivel de gasto público de arriba del 10 puntos, estamos en 11 puntos en este momento del PIB aproximadamente, y vemos a Suecia, a Dinamarca con niveles de gasto público del 8%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son países que tratan mal a su gente? ¿Son países que tratan mal a sus viejos? No, no es esa la explicación. Y ya vamos a ver por dónde viene la explicación. Tenemos en el otro extremo países como Chile, por ejemplo, con un nivel de gasto público de 3 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué es? Es producto de la reforma del año 1980, que estructuró su sistema sobre la base exclusivamente
de un sistema de capitalización individual y donde el Estado prácticamente se retiró de la protección social. Y en buena medida eso explica que ese retiro del Estado haya sido la invasión de las calles de Santiago hace un año y algo. Y en buena medida el régimen previsional chileno es una de las banderas que llevó a la constituyente que está trabajando en estos días. Es decir, que hay allí un problema de cohesión social importante. En el otro punto tenemos un país como España, con una tasa de dependencia bastante mayor que la uruguaya y con un nivel de gasto público similar. Y nuestra trayectoria en la materia es que nos vamos hacia arriba. Por lo tanto, es imprescindible ahora tomar algún tipo de medidas. Ahora, a mí me va a gustar detenerme un poquito en ver qué hicieron estos países, que son los países que envejecieron antes que nosotros y que a mí me gusta llamarle los mejores de la clase. ¿Qué es lo que tienen esos países? ¿Dónde sustentan sus jubilaciones o dónde le dan el ingreso? Se lo dan básicamente con recursos estatales. Acá tenemos Uruguay, donde en azul tenemos el sistema público obligatorio y en gris lo que es la parte que surge del ahorro obligatorio que administran las AFAPs. Tenemos países como Dinamarca, donde vemos una relación totalmente invertida. Lo mismo pasa en Países Bajos, ¿no? Al contrario en España, que es todo sistema público y que está hoy con enormes problemas. ¿Qué pasa acá en Dinamarca y en Países Bajos? Bueno, son sistemas mixtos de larguísima data, mucho más antiguos que el chileno y, por supuesto, mucho más antiguos que el uruguayo. Y que una parte mayoritaria de la seguridad económica en la vejez no proviene de sistemas de reparto, sino que proviene de sistemas de capitalización completa. No individual, colectiva, pero capitalización completa. ¿Qué quiere decir eso? Cada peso que sustenta una jubilación tiene un respaldo equivalente en un activo ahorrado previamente. Y eso se muestra en esta gráfica. Esta gráfica nos está mostrando el nivel de ahorro previsional respecto del Producto Bruto Interno. Esos países, los mejores de la clase, tienen prácticamente 2 veces de ahorro previsional en su Producto Bruto Interno. Chile está con aproximadamente 70%. Uruguay, con su esquema de AFAPs, está en el orden de un 30% de su Producto Bruto Interno. Es decir, los países que mejor tratan a su población vieja no tienen el mayor gasto público. Lo que tienen es un sistema mixto de muy larga data con un esquema de capitalización individual, de capitalización que no es individual en la mayoría de los casos, sino colectiva, también mucho más antiguo que los de América Latina. Suecia es el único país de ese club de los mejores de la clase que introdujo ya por finales de la década del 90 un esquema que tiene un pilar de ahorro individual obligatorio también, pero muy integrado al sistema, a lo que sería el BPS sueco, ¿verdad? Y aparte están los sistemas de capitalización colectiva plenamente fondeados. Es decir, el secreto de esos países es esto. Hay ahorro previo para sustentar cada peso que se está pagando. Bien. Esa no es la situación nuestra es bastante menos que eso, pero si hay algo que no se puede hacer es desandar el camino del ahorro. Al contrario, ese camino debe ser fomentado. No quiere decir que no haya opciones de mejora, y las hay y son imprescindibles, y lo que no debe ocurrir en países como el Uruguay es el camino chileno, de empezar a entregar ese ahorro previo para consumo presente, y que hay incluso propuestas de entregarlo todo, lo cual es garantía de pobreza en la vejez de los chilenos. Y yo voy a terminar por acá, y termino con otra frase de Churchill que me parece que también es muy adecuada para esto. Muchas gracias y quedo atento a preguntas que
espero que haya en el auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. La exposición fue excelente, muy ilustrativa, y entonces damos oportunidad a nuestros oyentes para formular algunas preguntas. Tenemos un poco de tiempo para eso. Les voy a pedir entonces, quienes deseen hacer alguna pregunta, que identifiquen a cuál de los dos expositores está dirigida la pregunta. Le pido a Luis, que es el que ve toda la pantalla, que me indique quiénes son las personas que quieren realizar alguna pregunta. Gastón Lariau está pidiendo la palabra. Bueno, le damos la palabra a Gastón. Entonces, que Gastón formule la pregunta e indique el destinatario de la misma. Buenas tardes para todos. Son una pequeña aclaratoria y complementando un puntito de Hugo y una pregunta para el doctor Saldain. La aclaración es que en temas de beneficios sociales, como él lo nombró, hay lugares distintos que no fue dicho allí, pero por ejemplo en tutela social hay una aportación de todos los usuarios de esos beneficios a lo largo de toda su ligación con la institución y como retirado. Es decir que, por ejemplo, el tema de beneficios por servicios fúnebres está sostenido por aportación de terceros, como se dice en la parte financiero-contable. No son dineros venidos del Estado. Así que yo veo que como difícil en algunas situaciones del Estado en hacer esos engranajes. Y con respecto a una pregunta al doctor Saldain. Permitime hacer una referencia. Bien. Lo que nosotros vemos es que hay veces que una persona puede tener incluso en esos beneficios una doble cobertura si genera el derecho a las expensas funerarias por uno de los sistemas y también Correcto. por el otro cuando hizo una acumulación de... Y eso en definitiva... Correcto. Está muy bueno lo que dijiste de tener la información para que no haya una doble aportación del Estado. Ahora, ojo, que lo que aportan para servicios fúnebres no es del Estado, es de los beneficiarios. Se maneja inclusive financiero-contable de forma distinta. Eso es un tema. Y lo otro era para el doctor Saldain, que es cómo se visualiza en esa reforma que se está estudiando que no haya una falta de equidad en el ensamble de situaciones de seguridad social con filosofías distintas. Fueron lo que dijo Hugo, las cajas, las paraestatales, fueron creadas con filosofías distintas a lo que es el Banco de Previsión Social. Y no quiero ser repetitivo con respecto al servicio de retiro, digo, hay toda una filosofía distinta que yo la veo como de difícil ensamble, aunque entiendo la necesidad de eso. No sé cómo se pretende ensamblar esas filosofías diferentes en el sistema, ¿no? Bien, la pregunta es bien amplia, ¿verdad? Da para mucha conversación. Hay un problema de filosofía y hay un problema de financiamiento. Y hay algunos principios que son los que habitualmente inspiran este tipo de reformas. Y, a ver, uno de ellos es el principio básico, ¿verdad?, que está en la Constitución, que hay un principio de igualdad, que el principio de igualdad lo que implica no es un tratamiento igualitario para todo el mundo, ya lo decía Hugo al comienzo de su presentación, sino que hoy, y esto está recogido también en buena medida en la doctrina constitucionalista uruguaya más moderna, sobre todo el doctor Martín Rizo, es posible que haya diferenciaciones que tienen que tener una causa muy sólida y una proporcionalidad entre la diferenciación y lo que es el resultado de esa contemplación de la situación especial. Hay, por otro lado, aspectos que tienen que ver con el financiamiento y con lo que es el patrimonio o los patrimonios que en definitiva soportan la carga de la seguridad social. Y allí hay aspectos que tienen que ver con aportación personal y patronal,
y aspectos que tienen que ver con asuntos más de orden fiscal, tributario o paratributario. Lo de las cajas paraestatales, que son 3, y lo digo así porque últimamente se confunde mucho y se menciona como paraestatales también a los servicios de retiros, que no son cajas paraestatales, tienen en gran medida un origen histórico, ¿verdad? Ese origen histórico, ¿de dónde viene? Viene de que cuando se creó bancaria no tenían cobertura los trabajadores bancarios, cuando se creó notarial no tenían cobertura los trabajadores notarios, y lo mismo pasó cuando se creó la caja de profesionales. Por supuesto que ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces, y lo que nosotros entendemos que debe hacerse es un proceso de convergencia hacia parámetros similares, salvo que se sortee el examen, ese triple examen para el tratamiento desigual. Una causa fundada y una proporcionalidad en el tratamiento desigual. Es decir, obviamente acá hay temas que son muy técnicos y hay otros que son de preferencias. Así que en esto juegan las matemáticas y juegan también las preferencias de cada uno, ¿verdad? En líneas generales, nosotros pensamos que se debe ir hacia una convergencia y se deben respetar aquellas situaciones para un trato diferente que tienen una sólida fundamentación. Y no es Vale mucho para más los lo que servicios puedo- también. Vale para los servicios. Eso vale para todo. Por ejemplo, todo, hablando de pues. los servicios, no se ven, y lo he preguntado más de una vez, razones valederas para que quienes no son personal combatiente o personal de comando, esta es la terminología de la ley orgánica, ¿verdad? Y estoy pensando fundamentalmente en personal de servicio, médicos, de servicios contables, legales, etcétera, tengan un tratamiento diferente que los de otros incisos del poder estatal, ¿verdad? Claramente esa situación difiere en personal combatiente y en personal de comando, ¿no? Por ejemplo. Bien. Inclusive las fuerzas tienen diferencias. Es muy difícil separar en alguna fuerza quién es combatiente del que no lo es, porque son todos inciso K. No, es que no, son todos inciso K. Claro. Sin embargo, hay unos que son combatientes y otros que no. Y eso es posible en un diferenciar. barco está el cocinero y el administrativo, que están en el barco navegando. Claro. Si el barco se hunden todo. Es Todo, correcto. el comandante y el pinche de cocina. Correcto. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Doctor Lacalle. sí. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí. Gracias a Hugo y a Rodolfo, que realmente nos han... más que una pregunta, es un comentario y una sugerencia. Fíjense que esta idea de Augusto de realizar esta convocatoria ha tenido 13 participantes. Me parece que no es lo que esperábamos seguramente, y como creo que hay que formar opinión en los que van a emitir opinión votando, yo creo que si los oradores lo autorizan, esta conferencia tendría que ser colgada en la página del instituto para que podamos decirle a los diputados y senadores que en definitiva van a emitir el voto, que se instruyan sobre el tema. Y si está colgada, la pueden hacer el sábado de mañana o a las 12 de la noche, porque todo esto va a requerir educación en el sentido más amplio de la palabra, información. No hemos entrado, ni entró Rodolfo todavía, ni Hugo, en el tránsito del sistema actual al futuro, que supongo, y esto es una suposición personal, será de aterrizaje suave. Es decir, le vamos a decir al que tiene 60 años, no te vamos a cambiar nada o te vamos a agregar un año más. Al que tiene 50, seguramente le diremos, tenés que trabajar 3 o 4 años más. Y al que tiene 40, tenés que trabajar
5 años más, algo por ese estilo. Ese tramo de la transición es donde se va a actuar sobre el miedo. Es más, ya se anuncia un referéndum. Es decir, esta ley tiene que ser muy bien fundada entre los que forman opinión y levantan la mano, y la función tuitiva, la función educativa, tiene por objeto sacar los temores, o por lo menos disminuirlos, porque va a haber actividad contra esta ley, aunque sea excelente, porque sabemos que están dadas las condiciones objetivas políticas como para eso. Entonces yo creo que una buena idea, presidente Durán, es que esto esté al alcance de quien quiera, por supuesto no los podemos obligar, pero tratando de que sean unos cuantos más los que achiquemos el campo de nuestra ignorancia, que me parece que es la manera con la cual hay que plantear este tipo de información, por lo menos para mí. Gracias. Efectivamente, podemos ver si podemos colgarlo en la página del instituto o en la del directorio del Partido Nacional, que tiene una gran difusión. Eso lo podemos conversar para que estas charlas que han sido tan interesantes tengan una mayor difusión. Yo querría hacer una pregunta. El doctor Saldain algo avanzó sobre lo que yo quería preguntar, sobre las llamadas cajas paraestatales. Me estoy refiriendo a la caja de profesionales universitarios, la caja bancaria, la caja notarial. Rodolfo anunció de un proceso de convergencia. Yo quería, si se podía explicar un poquito más ese proceso de convergencia, si refiere al régimen de fondo exclusivamente, a las prestaciones, o también se está pensando en una suerte de disolución de las personas jurídicas o una fusión con el BPS. Gracias, Augusto. Bien, creo que la respuesta a esa requiere una introducción previa para ver cuál es la situación de las respectivas cajas. Todo esto está colgado en la web de la CES, que es realmente muy rica. Está en el informe diagnóstico con detalle. Es toda información pública, ¿verdad? En el caso de caja bancaria, tiene por delante algo más de una década con resultado operativo negativo, ¿no? Es decir, que gasta más de lo que le entra, y hay una visión discrepante entre las partes sociales involucradas, AEBU y los bancos, en si eso va a ser posible de sortear con las reservas financieras que tiene la caja. Caja bancaria es muy frágil a los cambios en el mundo del trabajo, y el sector financiero es de los que más cambia en el mundo del trabajo. Ellos tuvieron una reforma del 2008 que les dio recursos importantes, adicionales, tanto en puestos de trabajo. Hoy la mayoría de los puestos de trabajo en el sector privado en caja bancaria provienen de la reforma del 2008, y les dio lo que se llama la prestación complementaria patronal, que es una suerte de impuesto. Técnicamente no es un impuesto, ¿verdad? Pero tiene la misma estructura del impuesto, que hoy es aproximadamente un 27% de su recaudación y que va a crecer. Tiene un pésimo diseño. El Banco Central se ha expedido en contra de ese tributo. Grava todos los activos bancarios y grava las primas de las empresas aseguradoras. La posición del Banco Central es que es un tributo que recae sobre el crédito en pesos, y fundamentalmente sobre el que no puede acceder a créditos de otras características, sobre todo las grandes empresas que sí pueden acceder a banca fuera del Uruguay. El crédito de empresa local es el que se ve más gravado con eso. El Banco Central dio ante la comisión en su testimonio una opinión radicalmente contraria. En materia de seguros, grava, por ejemplo, los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Realmente, digamos, la valoración que estamos haciendo es que que no debería estar grabado. Graba las rentas previsionales. Es decir, que cada vez que un trabajador se jubila, que transfiere su saldo a la empresa, al banco de seguros para la FAP, el banco de seguros tiene que pagar sobre eso un impuesto. Lo mismo en el seguro de invalidez y muerte en actividad, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la eficiencia y de la equidad, es un tributo altamente inconveniente en la valoración que nosotros hacemos. Sin embargo, es un tributo que si se suprime hoy, bueno, la caja debe cerrar porque pasa a ser totalmente inviable. Por lo tanto, todo lo que sea aumento de edades de retiro, lo que sea cambios en las reglas de cálculo de la jubilación, no hay ninguna razón para que no apliquen también a caja bancaria, ¿no? Es decir, no hay una razón de financiamiento y no hay una razón de, bueno, de particularidad de la actividad. Ahí podríamos profundizar un poco más. Por otro lado, voy a otra, a notarial. La caja notarial hizo su última reforma es del 2019 y hoy ya está en situación deficitaria nuevamente. Es decir, que sus ingresos están por debajo de sus egresos y esa trayectoria es la que va a tener de manera constante, agotando su patrimonio en un horizonte de 10, 15 años si no se toman medidas. Es un colectivo muy, muy pequeño, aproximadamente 7.000, que es totalmente expuesto a cambios en el nivel de actividad y en el nivel de actividad notarial. Es decir, que caja notarial requiere modificación. Con un agravante. Caja notarial ya hizo prácticamente lo que podríamos llamar todos los deberes en un sistema convencional. Aumentó la edad normal jubilatoria a 65 años, habilitando un retiro anticipado, pero subió la edad jubilatoria. Calcula el básico jubilatorio desde hace ya muchos años en los 30 mejores años de trabajo. Pensemos, por ejemplo, para ponerme en un extremo, que el personal militar comprendido en la 14.157 es el último sueldo. O quienes están en la reforma son 60 sueldos. O que en caja de profesionales son 3 años. Es decir, notarial ya hizo eso y realmente su situación financiera hoy es de insustentabilidad. Caja de profesionales es la que ha sido más notoria últimamente. Está acá el doctor Odel Abisaab, que conoce al detalle la situación. Bueno, efectivamente, como se ha indicado, las reservas financieras de la caja de profesionales se estarían agotando sobre finales del 2023, principios del 2024. El proyecto de reforma que aprobó el directorio de la caja y que fue presentado al Poder Ejecutivo no soluciona ese tema, ni tampoco soluciona el problema estructural de fondo. El problema estructural de fondo es que nosotros los profesionales con nuestro aporte, más o menos en 7, 8 años, rescatamos todo lo que aportamos a valor actualizado. El resto, unos 14 años, los paga otro. Ese otro habitualmente fue un crecimiento que había en el volumen de trabajadores aportantes, de profesionales aportantes. Ese crecimiento se ha detenido, la caja no tiene reservas para hacer frente al conjunto de obligaciones que está en proceso de tener que pagar. La caja tiene una suerte de baby boom también, del cual va a tener que responder. Y allí realmente la gobernanza de la caja no ha tenido los reflejos adecuados para dar una respuesta en tiempos útiles. Esta es una situación que se conoce desde hace más de una década y bueno, se llegó a esta situación. No existe idea de afectar la autonomía de ninguna de las instituciones, pero la autonomía no es solo un tema que se declame, se debe construir.
y realmente la caja de profesionales la ha venido destruyendo, ¿no?, a lo largo de este tiempo. No hay una voluntad de incorporar al BPS, salvo que, bueno, que no hubiera más remedio en el caso de la caja de profesionales, cuando la comisión tomó conocimiento de esta aceleración del ritmo de descapitalización, que fue en junio, se lo informamos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo ha solicitado a la Caja que le presente opciones de, bueno, medidas a tomar para salir de esa situación de emergencia. Creo que el problema de las paraestatales, Augusto, es mucho más allá de si ir o no al BPS. Y si yo tuviera que aventurar una opinión sobre la base de la evidencia recogida, es que en el mediano plazo ninguna de las tres es viable, salvo que haya permanentes inyecciones de fondos de fuera de otro tipo. No es una Es muy visión impo- muy halagüeña. Es muy importante tomar conciencia de eso. Muy bien. Muy Sí, será. importante tomar conciencia de eso. Sí, será. Bien. Presidente, Para Sí, contestar señor. una alusión, creo que Odell pide la palabra. Bien. Odell avisado. ¿Qué fue? ¿Se fue? Bueno. No, ¿Quién tiene quiere el hacer audio. tiene cerrado el Panchito. micrófono. Si no, Pancho, después me dale. meto yo. Pancho quiere hacer una pregunta? Sí, Era para no interrumpir, pero muy breve. Primero, un enorme agradecimiento a Limo por la invitación, el enorme gusto de ver caras conocidas con las que hemos en muchos casos trabajado, en particular el presidente Lacalle. Un enorme gusto por esta temática. Yo estoy, como dijo el doctor Saldain, atrapado por la profesional, pero quiero aclarar, no me siento alcanzado por los juicios de valor expresados, que son legítimos y que yo comparto, porque yo me honro en integrar la minoría del directorio de la Caja y hemos estado junto con otro, da la casualidad que es correligionario también, el ingeniero Castro, en la tarea de contender civilizada y respetuosamente con el directorio y proponiendo en forma permanente, no los voy a aburrir a ustedes, hay una especificidad propia, sería interesantísimo que pudieran hacerse algunas instancias parecidas a estas, eventualmente acotadas a cada una, o podría ser de las tres paraestatales, o cada una de ellas en particular, según el interés que pueda generarse, pero la verdad que nada me daría más gusto que, digamos, expresarme y explayarme al respecto para poner de manifiesto características que yo creo que son valores de la Caja Profesional y elementos que seguramente podrían fundamentar, yo digo que con consistencia y con fuerza, la razón que creemos tener cuando reivindicamos la sustentabilidad y la independencia de la Caja, naturalmente que en la medida que se la bien gestione. Nosotros hemos combatido, no las personas, ¿verdad? Eso lo aprendimos hace rato, pero sí las posiciones y digamos, y la defensa de no posiciones, valga el juego de palabras, que han tenido y la sistemática, digamos, aplastamiento de nuestras posiciones, porque la democracia mata a la mayoría y siempre hemos perdido o 5-2 o 4-3, pero lo curioso, y con esto estoy terminando, frente a las posiciones y a los planteos proactivos, fundamentalmente de financiamiento, que tiene 2 o 3 vías claras de financiamiento, a poco que se dedique un trabajo orientado en esa dirección, no han habido medidas ni planteos alternativos, simplemente se ha votado en contra de propuestas, pero sin la correspondiente, digamos, oferta de otras medidas, y todo ha quedado supeditado y con la esperanza de que la modificación del marco legal sea el maná que venga a corregir la situación, que claramente no es la debida. Así que gracias una vez más y me dio muchísimo gusto estar con ustedes en esta instancia y ojalá se repita. Gracias. Bien. Quisiera hacer ¿Me dejas hacer un agregado, Augusto? Que Sí, me parece claro. importante. Primero porque si esto se cuelga, que yo doy mi visto bueno para que se difunda, pero mismo para que todos nosotros, es decir, la Caja de Profesionales tiene 60.000 aportantes y debe tener unos 17.000 aproximadamente entre jubilados y pensionistas.
¿no? No es pensable que, más allá de que la ley orgánica de la Caja dice que no hay responsabilidad del Estado por las prestaciones de la Caja, no es pensable que el Estado se lave las manos, ¿verdad?, ante una situación de este tipo. Ahora, hay que también tener muy claro por qué se llega a esta situación y un poquito de afalcote al techo, ¿no? Hay que hacer algo más grande. Disculpa, Augusto, que te No, alteré el perfecto, orden perfecto. ahí, pero me parecía importante dejar esa... Es importante. Antes de darle la palabra a Pancho Gallinal, quiero decir que me consta todo el esfuerzo que está haciendo de él. Fui testigo en algún momento he militado con él, sin suerte en alguno de sus combates, y lamentablemente los esfuerzos de Odell han quedado en minoría. Ahora sí, pasamos a la última pregunta. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias una vez más. Chao. Bueno, adiós. Pancho Gallinal. Gracias, presidente. Es mi primera participación en una reunión del IMO, al menos como integrante del IMO. Me parece muy buena la temática y muy buenas las exposiciones de ambos, porque nos permiten tener una óptica desde varios prismas sobre el tema de la seguridad social. Yo, como flamante pasivo de la caja profesional, tengo la impresión, en las palabras de Luis Alberto Lacalle, tengo la impresión, capaz que estoy equivocado, que nos toca un aterrizaje forzoso, no un aterrizaje lento. Pero bueno, eso lo veremos. Quería hacerle una pregunta a Rodolfo. Son dos preguntas en una, van en el mismo tema. La primera, me gustaría saber, al llegar a este año en el que estamos, 2021, ¿qué valoración hace él del sistema mixto que tenemos en el Uruguay, del que fue coautor y protagonista principal? ¿Qué evaluación de resultados hace en esta altura? Y la segunda, en esa referencia que él hizo a los países, a los mejores de la clase, si existe alguna posibilidad en el sistema nuestro de ahorro previo de pasar de un sistema de capitalización individual al de capitalización universal, que según sus palabras es un poco la razón de que estos sean los mejores de la clase. Muchas gracias. Bien, Pancho. Bien, gracias, Pancho. Bien, sobre la valoración del sistema mixto, vamos a ponerle una escala. Del 1 al 10, yo te diría entre 6 y 7. ¿Ah? Es una valoración positiva, pero que ofrece muchas oportunidades de mejora. A nivel del BPS, que lo hemos hablado mucho con Hugo, y ahora vamos a entrar, supongo, en etapas más definitorias, el gran instrumento que se creó en aquel momento fue la historia laboral. La historia laboral no ha tenido la implementación completa que se requiere, entre otras razones porque no se la quiso instrumentar. Y por lo tanto se facilitó bajo formas, yo diría que antijurídicas en la mayor parte de los casos, la posibilidad de acceso masivo a la jubilación de muchas personas. Eso, claro está, que mejoró la cobertura. El número de jubilados del BPS entre el 2009 y el 2019 creció un 27%, cuando estaba previsto que hubiera un mantenimiento bastante enorme, ¿no? Que no hubiera una escalada de ese tipo. ¿Eso es producto de qué? De dos medidas de carácter administrativo. Una, el comunicado conocido como Comunicado 42, que es una resolución del directorio del año 2006, que da por bueno lo que las personas declaren anteriores a abril del 96 en líneas generales. Y segundo, que al no notificar nunca la historia laboral, dejó siempre abierta la posibilidad de que lo registrado se revise por vía testimonial en cualquier momento. Allí hay una debilidad muy fuerte en eso. Por otro lado, el sistema fue hacia un desprestigio, diría yo, que importante, de las entidades encargadas de administrar los ahorros de las personas, las AFAPs. ¿Por qué ese desprestigio?
Ese desprestigio se dio porque realmente durante demasiados años se les permitió el cobro de comisiones realmente excesivas. En la reforma del año 95, en el error, se pensó que la competencia entre las cuatro iba, que eran 6 en aquel momento, iba a llevar a resultados similares, para mencionar a un área que seguramente tú conoces mucho mejor, como en telefonía, cuando apareció el móvil, cuando apareció la competencia, las tarifas bajaron y la gente pasó a tener mejores servicios, menor costo, etc. Bueno, acá no pasó eso. Claramente ahí hay una falla del mercado. Y cuando el mercado falla, debe intervenir el regulador. El regulador estuvo cruzado de brazos casi 20 años. Y yo entiendo a los actores privados en la industria, porque si tú eres el accionista de una empresa o de una actividad que está permanentemente amenazada, que te van a hacer desaparecer, y bueno, es decir, vas a tratar de, dicho como en términos rochenses o de tambero, ordeñar la vaca todo lo que se pueda, ¿no? Y el regulador estuvo realmente ausente. El regulador no tomó medidas en el momento oportuno. Cuando las tomó, las comisiones cayeron abruptamente y todavía tienen más margen para caer, ¿no? Allí el ROE que han ido obteniendo, es decir, la rentabilidad sobre los activos que han ido obteniendo las empresas, está un poco fuera de los órdenes de magnitud habituales, por lo altas, ¿no? Allí hay margen de mejora. En verdad, lo esencial del sistema es el ahorro. Y yo creo que el ahorro individual es muy importante. Las entidades administradoras son muy importantes también, pero admiten mucha oportunidad de mejora. Por ejemplo, en el año 95, cuando se hizo la reforma, nos apartamos del modelo chileno en un tema central, un sistema mixto, con un componente estatal mayoritario y complementario, ¿no? Creo que fue un acierto, claramente fue un acierto. Te diría que eso se lleva a 6.5 de los 7 puntos que le doy, porque evitó situaciones de desprotección como las que llevaron a las calles en Santiago hace un año y pico, ¿no? Fue un acierto fuerte. Nos apartamos también en mantener la recaudación centralizada. En Chile cada FAP recauda por sí. En Uruguay eso realmente había muy buena experiencia en que esa recaudación estuviera en manos del BPS. El BPS lo había hecho históricamente bien y lo sigue haciendo bien. Y lo que se armó fue un sistema, que no digo que no tuviera sus complejidades, pero que el banco lo armó rápidamente, de distribución. Es decir, el banco recauda todo y le manda el dinero de cada persona a la FAP que cada persona eligió. Yo creo que hoy podemos ir algunos pasos más allá de integración en el sistema, y que tiene que ver con que hoy el BPS tiene 25 años de llevar cotidianamente la historia laboral de sus afiliados y más de una década de llevar la historia FONASA de cada uno de los uruguayos, mucho más que de los afiliados, ¿no? Los registros de historia laboral perfectamente podrían asumir como un subregistro el llevar las cuentas personales de los afiliados al sistema de ahorro. Lo que no quiere decir que el dinero no se siga invirtiendo por inversores institucionales. Sí, por inversores institucionales. Pero no puede ser que el área de asesoramiento del BPS en Montevideo, en cualquier lugar del país, no pueda asesorar a las personas de cuánto va a ser su jubilación total, porque no tiene acceso, no es el dueño de los datos de las cuentas de las personas. Es decir, hoy las personas tienen que tener asesoramiento en BPS más asesoramiento en AFAP. Pues bien, nosotros esto lo hemos hablado bastante con Hugo, también lo hablamos bastante con el Banco Central. Bueno, pensamos que allí hay una oportunidad de mejora. Hay otras. El sistema tiene algunos aspectos de salvaguarda que son muy caros y que podrían ser más baratos. Realmente yo creo que hay opciones de mejora en el diseño del pilar 2, del pilar a cargo de las AFAPs, que van a bajar bastante
la comisión y que incluso es posible mejorar también las rentabilidades, abriendo más opciones, ¿verdad? Lo que tú planteabas, pasar de un sistema individual a uno de capitalización colectivo, es complejo, se puede. Yo no desandaría el camino hecho del sistema de ahorro individual. Probablemente sí como un pilar adicional, uno de capitalización colectiva. Pero ya que Uruguay fue en ese camino, yo lo mantendría. En los países que yo mencionaba, como los mejores de la clase, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, el sistema nació como colectivo, pero nació hace 50 años como colectivo. ¿Ah? Suecia, por ejemplo, está transitando hacia un sistema que pasa a ser individual. Todo en el entorno de lo que es el BPS sueco. ¿Tá? Lo único que no hace el BPS sueco es gestionar la inversión de los fondos. Allí hay 70, digamos, empresas especializadas autorizadas por el regulador para administrar los fondos en fondos que eligen las personas. Eso yo creo que es importante, que eso, que el asset management, como le llaman en la jerga, sea de actores especializados y siempre bajo la figura de fideicomiso, ¿verdad? Patrimonio separado, eso es absolutamente crucial. Si ustedes miran, y veo que allí está Carlos de Cores, si leen la ley 16.713, diseña el Fondo de Ahorro Previsional exactamente como un fideicomiso, pero no le llamó fideicomiso porque era el momento en el que el Código Civil uruguayo prohibía el fideicomiso. Y en aquel momento, recuerdo, conversando creo que fundamentalmente con Renan Rodríguez, llegamos a la conclusión que más vale no dar la discusión a favor o en contra del fideicomiso. Ya bastante era con la discusión previsional. Regulemos un perro, digamos que tiene 4 patas, orejas, que ladra, es un fideicomiso, pero no le llamamos fideicomiso, para evitar esa discusión. Pero es exactamente un fideicomiso. Esa figura es central y es la que evitó que cuando, bueno, en el 2002, el lío del Banco Comercial, que tenía una FAP, la FAP no se vio afectada en lo más mínimo. Es decir, porque ni los fondos estaban en disponibilidad de los directores del banco, y los títulos representativos de las inversiones depositados en el central, con control cotidiano del central. Eso me parece que es un valor que debe mantenerse en cualquier hipótesis. Me fui un poco largo en la respuesta, pero bueno. Sí, pero yo, Rodolfo, yo extraigo de tus palabras que en esencia el problema no es estructural, es decir, básicamente la estructura funcionó o es correcta, se puede mejorar, pero es cuestión de detalle. Básicamente, si lo que falló fue el regulador, o el regulador fue mal elegido, tenemos que educar al regulador. Es decir, que la solución pasa no tanto por grandes modificaciones del sistema estructural, sino por la elección del regulador y de la capacitación del regulador. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿verdad? El regulador realmente, porque no, en verdad el sistema no tuvo un regulador global. No, claro. ¿Está? Es decir, y esa es una carencia del sistema. Y hay que pensar en el regulador. Porque, a ver, se fue Odil, pero Caja de Profesionales dio beneficios por encima de los mínimos legales, cuando ya la condición legal para hacerlo no se daba. ¿Ah? Ya no estaba esa condición legal. Lo siguió dando. El Tribunal de Cuentas le dijo alguna vez, ojo, mira que esto no lo puedes hacer, pero lo que dice el Tribunal de Cuentas sabemos cómo es. ¿Ya? Es decir, para eso está el proyecto de Pancho. Sí, perdón. El Tribunal de Cuentas tiene emitido varios dictámenes en los que señala expresamente la crítica situación de emergencia en la que se encuentra la caja profesional. Claro. Sin embargo, nunca nadie se interesó en ese tema y por eso hemos venido cada vez peor. ¿Por qué ahora el tema salió a la luz? Porque en junio, cuando llamamos al directorio, a la CES, por no sé, tercera vez, no sé cuánta, para pedirle, porque vimos el balance del 2020, el balance del 2020 daba un número espantoso, es decir, mucho más feo de lo previsible.
es decir, producto de la pandemia. Entonces le pedimos que viniera a explicarnos eso y con el ejecutado de los primeros 6 meses del 2021. Bueno, la conclusión es esta que ha salido en los diarios, que todos conocemos, y ahí le dijimos al directorio, bueno, ¿estos están enterados los gremios de profesionales? No contestaron la pregunta. Entonces, la respuesta fue, a partir del lunes nosotros los vamos a estar invitando a todos los gremios para ponerlos al tanto de esta situación. Porque nos parecía imposible mantener, es decir, noticiamos al Poder Ejecutivo y noticiamos a los gremios. Y ahí, bueno, está, obviamente, el tema trascendió. Pero de lo contrario, creo que llegábamos a que se acababan los fondos y nadie se enteraba. Sí, Perdóname, Rodolfo, una acotación para que vean la dimensión del tema. La última observación del Tribunal de Cuentas fue que dieron un punto, creo, más de aumento en las pasividades que lo que daban en todos lados. Sí, sí. Increíble, increíble. Sí. Y el tribunal se lo observó, obviamente que se lo observó, pero... A ver, hace 10 años que vienen con esta trayectoria. Debe ser como 3 o 4 que vienen con resultado operativo negativo. ¿Y vas a gastar más? Por eso. Es brutal, es brutal. No. Bueno. Por supuesto, bueno. Los jubilados contentos, me imagino, pero... Bueno, no, digo porque... Tú que eres jubilado ahora... Yo creo que son los únicos jubilados, capaz que las otras 2 cajas paraestatales también, que temen que se les rebaje su jubilación. Y sí, ¿será o no será? Pero hay un temor, es lógico. Los únicos jubilados de las 3 cajas que no se les ha rebajado. Claro. La notarial en el 2019 puso un impuesto, creo que fue del 2%, no recuerdo exactamente, si fue del 2 o del 3. Y la de los bancos, bueno, es mucho más grande, está arriba del 10, ¿no? Y te agrego algo más, perdón, presidente, pero es un dato interesante. Los afiliados de la caja bancaria son los únicos en este país que, además de pagar IRPF, siguen pagando IRP. Porque cuando la crisis durante el gobierno de Valle, nos vimos obligados en gobierno de coalición a votar un impuesto adicional, que en aquel momento se llamó transitorio, que era adicional al IRP. O sea, el IRP lo siguen pagando y además ahora tienen, que ese fue el adicional, el IRPF. A tal punto que una vez el secretario general del gremio vino al Senado a hablar con nosotros y dijo, lo único que pedimos, porque sabemos que no nos van a sacar el IRP, es que el IRPF lo calculen una vez que hayan descontado el IRP. Claro. IRP, porque si no, nos descuentan mucho más. Bueno. Sí, y eso no. En el último fondo coronavirus, a mí me llegó el mismo planteo y ahí lo hablamos con Azucena y se corrigió. Sí. Porque si no están sobre el impuesto, es decir, están el impuesto. Si no, ahí había. Pero bueno. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a los 2 expositores y muchísimas gracias a todos los que entraron a esta jornada académica que ha sido muy ilustrativa. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Gracias. Bueno. Adiós, mi plata. Acabóse. Dale, Lito, salí de ahí. Un abrazo. Para que ya me voy.